Pasan 36 minutos de las 8 de la mañana y ya recibimos en estudios a la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg. Cristina, muchas gracias por venir. Buen día a ustedes, Lucas, Alejandra, Sofía. Estábamos en la audiencia con la carpeta gigante con documentos que suele traer Cristina. Es que bueno, es como que sí, que me gusta ir a Rezongaba, que justo no tenía otros ahí que las versiones taquigráficas de cuando fue presidente del INAU, pero bueno, ayer terminé tarde, salí de otra actividad que nada que ver. Pero me da como seguridad, a veces me dicen, Cristina, no andes con los papeles, que no, está perfecto. Al contrario, bien, transmite como, pero a mí me da, tengo una deformación como de estudiante de medicina, de médica, no sé, me gusta estudiar, tener los papeles. Ayer justo fuimos a la comisión del Senado, para que ustedes me van a preguntar por la ley de infancia, y bueno, mi equipo me decía, Cristina, ¿qué tenés que estudiar? Imagínate con la ley que estamos del 2018, ¿no? Explicando por qué, ¿no? Hay que defender, ¿no? Los temas de infancia, los datos de pobreza en el Uruguay, yo qué sé, pero bueno, no sé. Sí, pero allá fuimos con la carpeta. Allá fui con las carpetas, era una cosa así con las carpetas, los biblioratos, que bueno, yo qué sé. Bueno, justamente, Cristina, ayer fuiste recibida por la Comisión de Población y Desarrollo del Senado para hablar sobre la Ley de Garantías de Primera Infancia y Adolescencia, y la infancia, claramente. Este es un proyecto que fue aprobado en diputados en octubre del año pasado. ¿Cómo fue el intercambio en la comisión? Y también preguntarte si todos los integrantes de este ámbito están apoyando el proyecto. Bueno, ayer fue la primera instancia que tuvimos después de que el 4 de octubre del 2023... es que, como tú decías, fue aprobado después de, acuérdense que esto es, a mí me gusta dejárselo en claro a la ciudadanía, este proceso comenzó en el 2018, se archivó en la legislatura pasada, y bueno, también nos acercó la cercanía electoral, ¿no? Del año electoral, donde se complican las cosas a veces para lograr acuerdos, consensos. Esta vez yo creo que vamos a poder, ¿no? Entonces ayer fue la primera instancia donde la Comisión de Población y Desarrollo del Senado, después de haber logrado el 4 de octubre esa votación de 76 en 86, que no fue menor, que con ese grado de votación de mayoría de legisladores de todos los partidos políticos, si bien fue una iniciativa de la bancada del Frente Amplio llevar adelante esta ley, logramos ese consenso, porque también trabajaron otros diputados de que hoy forman parte de la coalición de gobierno para que saliera adelante la ley, porque bueno, los números están a la vista, las dificultades en la gestión, es más que evidente que el Estado uruguayo y el país tiene dificultades en cuanto a cómo gestionar, qué recursos asignar y cómo estamos abordando los temas de las familias, porque hay que decir que los niños viven en familias donde hay dificultades, en el acceso a los salarios, a la vivienda, a todo lo que repercute en la vida de los niños, y de verdad hoy estamos en una situación muy complicada. Ayer fue una reunión muy buena, la presidenta de la comisión es la senadora Irene Moreira, estaba presente la senadora Carmen Aciaín, la senadora Carmen Sanguinetti, la senadora Sandra Lazo, la senadora Amanda de la Ventura, estaba presente el senador suplente de Sartori, Lams, y tuvimos un muy buen intercambio sobre todo el trayecto y recorrida de la ley. Yo tuve la suerte, porque en el Senado es diferente la lógica que en diputados, de poder ser acompañado por mi equipo asesor. El equipo asesor que a mí me acompaña es una abogada con mucha trayectoria y muy solvente en todo lo que tiene que ver con la formación en familia, trabaja a nivel, ejerce como abogada, entonces todos los días vivencia vulneraciones de derechos de los niños, es docente de la Facultad de Derecho y Familia, entonces de verdad es muy solvente la doctora Nan. Me acompañaba el licenciado Rodrigo Márquez, que es MBA, licenciado en Trabajo Social, conoce el diseño de políticas públicas y cómo funciona el Estado, entonces. Y aparte venimos recorriendo esto desde el año 2018, recibiendo tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual a referentes y hoy a quienes están a cargo del Poder Ejecutivo, a referentes de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, y es evidente, los números están, es doloroso que el Uruguay hoy no pueda avanzar y buscar un diseño diferente de funcionamiento del Estado que repercuta
en algo mucho más eficiente y cercano para las familias. O sea, porque no son solo los números que desgarran de la pobreza, que es el más duro, ¿no? Porque hoy que haya en el Uruguay cerca de casi 160.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, que la línea de la pobreza, acá lo ha explicado muy bien Juan Pablo Labat, y ustedes lo trabajan como equipo periodístico, siempre acercándolo a la ciudadanía para que la gente pueda después decidir, tener herramientas y poder, o sea, pero después hay muchos indicadores, ¿no? No solamente los que el CIPIAB, el otro día, yo fui a la presentación del CIPIAB y la verdad que me levanté y me fui, no la pude bancar, ¿no? Me sentía como una burócrata sentada ahí y con los equipos me levanté porque en el 2011 yo participé de la creación del CIPIAB junto con otros técnicos y ahí en ese 2011 cuando uno vio que presentan las PPT ¿no? Muy bien, eran 820 situaciones que detectábamos por parte de los equipos de educación. Y ustedes saben, yo sé que ustedes tienen oyentes de educación, de salud, de políticas sociales que detectan situaciones vinculadas a abuso, a maltrato. Y ese día se presentaron 8.270 situaciones. Y después el Estado uruguayo repara, acompaña esas situaciones, ni siquiera un 10%. Es como demasiado, ¿no? Entonces, es como mucho lo que el país está haciendo con la infancia y la adolescencia. Cuando me refiero a infancia, me refiero a primera infancia, adolescencia, con las familias, porque cuando uno habla de infancia, yo no hablo de infancia separado del mundo adulto donde viven los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces es hora de que el sistema político, que es lo que hace la ley, empiece a rever cómo funciona. Y ni hablemos si esas familias tienen niños con discapacidad. Yo el sábado estaba en el cerro y cuando volví del cerro, la verdad que estuve horas sentada en mi casa, que me acordaba familias que le atendí sus niños en la década, abuelas sobre todo, que recordaban que le atendía a sus hijos y hoy tienen nietos. Y me decían, doctora, no nos dejen solos porque no estamos accediendo a pediatras, familias que tenían niños con discapacidad, y ya ni siquiera se molestan en acercarse a lugares del Estado porque rebotan todo el tiempo. Entonces, es tremendo, ¿no? Y es tremendo que el Estado, que instituciones de salud, yo acompaño a diario a personas que tienen alguna dificultad en el acceso a la salud, pero no es justo, ¿no? No es justo que el que puede pagar prime una lógica de mercado y el que no quede librado como al azar. Y acá estamos hablando de la infancia, después quedamos impactados cuando el doctor Kierzenbaum, como presidente de la Sociedad de Cirugía Infantil, da las cifras de que cada vez atienden más niños, ¿no? Que llegan, porque miren que esas son las cosas que llegan. Cuando uno a veces ve todas las cosas que no llegan a los servicios de salud, que no llegan, que no toman contacto con los servicios desparramados en territorio, que cada vez son pocos, y que se van naturalizando, ¿no? Y el Uruguay no puede naturalizar estas cosas. Y los niños no son el futuro, los niños son el presente. El Uruguay tiene muy pocos niños. Entonces es como, bueno, esta ley tiene que salir. Nosotros ayer lo hablamos en la comisión con el equipo que tenemos, que bueno, las correcciones que vean o sugerencias siempre estuvimos dispuestos a trabajarlas. De hecho, en el proceso que hubo un diputado fue un proceso muy bueno, porque se trabajó, se escuchó. Ahí queremos ir a diputados, Cristina, porque bueno, hubo legisladores como el cabildante Rodrigo Albernaz, los nacionalistas Goñi, Rodrigo Goñi, Álvaro Viviano, también estuvo César Vega del Peri, que no acompañaron el proyecto. Vos decías, este proyecto tiene que ver con las familias. Bueno, Albernaz plantea que es un proyecto antifamilia, que defiende la idea de un Estado controlador típico de regímenes comunistas y o totalitarios y que promueve el aborto. ¿En el Senado podría llegar a pasar esto de que parlamentarios opten por esta postura? Y bueno, viste que acá recién comienza la discusión. Ayer
en el Senado no tuvimos esa percepción, sinceramente. La discusión en diputados, esa discusión se dio en el Pleno. Cuando pasamos en la Comisión de Desarrollo, fue votada por unanimidad de los presentes. Después un periodista me hizo ver que está bien cuando se dio la votación final de 76 en 86. Quizás los que tú mencionas formaron parte de los 10 que no acompañaron por esa concepción que es ideológica, ¿no? Porque, y bueno, está bien, cada uno, nosotros los legisladores somos la expresión de la ciudadanía, ¿no? Y la ley tiene una concepción de derechos del Estado garantizando derechos. Y a veces cuando hay concepciones ideológicas, bueno, como las que manifestaron ahí, cuando nosotros en el Pleno vemos que había una discusión del diputado Rodrigo Albernaz, bueno, es respetable, cada uno tiene sus concepciones ideológicas. Para nosotros la concepción de familia es una concepción, y la ley lo plantea en una de sus, y en el informe en mayoría, somos respetuosos de la concepción de familia, pero el Estado garantiza derechos a las familias y también lo hemos, yo me acuerdo cuando analizábamos el análisis, y acá mira, tengo el diario de sesiones de página por página de esa discusión, aparte la tengo tan vivida porque cuando hay gente que me dice, y politólogos y analistas, Cristina, salite de los temas de infancia, habla de otras cosas porque con esto no juntas votos, entonces y yo no me salgo de estos temas. Estoy en política porque creo y lamento que el 7% de la ciudadanía le importan los temas de infancia, Alejandra. Lamento que en ese informe de la Usina de Percepción Ciudadana, y lamento, y con esto le pido a los oyentes de este programa, de esta emisora, que presten atención, que en el último informe de la Usina de Percepción Ciudadana, al 7% de los ciudadanos de este país les importan los temas de infancia. Los temas de infancia deberían ser de los temas que al Uruguay más nos convoquen. Los temas de infancia tienen que ver con la seguridad, que tanto nos preocupan, parece, y que nos deben preocupar. ¿Cómo no nos van a preocupar? Que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la cohesión social, que tienen que ver con el mundo del trabajo, que tienen que ver con todos los temas, con el mundo que se viene. Entonces, con la seguridad social. Si no nos preocupan los temas de infancia, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ese día de la discusión, fíjate que también el diputado Luz hizo algunas observaciones que corregimos ese día, que tenían que ver con algo vinculado a una concepción de la salud sexual y reproductiva. Entonces hay cosas que como no hacían a la esencia de la ley, y otras cosas sí, no, porque de verdad que hay cosas que son, que la concepción del Estado garantizando derechos es la esencia de la ley. Entonces eso sí, no. Pero cuando uno a veces analiza concepciones que tienen que ver cosas muy ideológicas y personales, que atraviesan algunas concepciones de integrantes y de algunos partidos y de gente que representa esa concepción de que los pobres son débiles, que con estas cosas uno se introduce en las familias, y pensar que no, o sea, eso lo dice hasta la Constitución de la República, y si uno no garantiza leyes para garantizar el derecho a la vivienda, a la educación, a garantizar derechos a los niños, porque los pobres no son débiles, ¿no? Hay gente que no tiene garantizados sus derechos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cristina, te quiero preguntar, sí, porque ahora estamos en plena campaña y sí, obviamente, bueno, van saliendo los programas, sí, ¿no? En el caso del Frente Amplio sí, tiene sus bases programáticas comunes, pero ya sabemos que en los otros partidos se van presentando por precandidato, sí, y conocimos el de Álvaro Delgado recientemente, y algo que se dice allí es que en esta administración se priorizó la protección social y en particular la primera infancia como no se había hecho hasta el momento. ¿Cuál es tu respuesta frente a este planteo? Y la verdad es que cuesta eso, Sofía, porque los datos están. Nosotros en estos años, el dato más objetivo es que aumentó, el más duro es el de la pobreza, y que aumentó
los datos de pobreza. Ustedes saben que el de pobreza absoluta en el 2019 era el 8,8 y en el 2019 el 10,1. El de la pobreza por tramos por edad también aumentó. En 2023, el 10,1. En el 2023, ¿qué dije? En 2019. Ay, de 2019 al 2023. Eso también la ciudadanía, ahora tenemos que ser cautos porque es cuando más desvelados tenemos que estar en estos días de campaña y cuando también el cansancio nos atraviesa. Bueno, ayer Agustín Iturralde, el coordinador del programa Delgado, nos insistía en que en realidad, bueno, había sido poco, ¿no? la suba de 2019 a 2023. Fíjate que hay 50.000 personas más viviendo por debajo, porque cuando hablamos de los porcentajes con tal liviandad, por eso a veces a mí me acompañan los papeles, porque de verdad, acá lo tengo, mira. 2019 es 8,8, que eran 301.000 personas con 700, y en el 2023 347.871. Son ese aumento que lo decimos tan liviano, ¿tá? Son casi 50.000 personas más que en el 2019, y de esas 50.000, 17.000 son menores de 18 años. Entonces, esa liviandad, y cuando uno lo hace por edad, la mayoría, ese aumento, son niños menores de 18 años, pero sobre todo el tramo que más aumentó son los niños menores de 6 años. Y cuando uno hace el análisis de eso, que también lo dice el ex secretario de Presidencia, cuando analizan, y recién ahora planifican la estrategia del análisis, y creo que lo hablamos la última vez que vinimos acá, de la asignación de los 50 millones de dólares, y uno en cada rendición de cuentas, cuando vamos haciendo el análisis de la ejecución, ustedes vieron el bajo nivel de ejecución de esos 50 millones de dólares, cada uno de los incisos. Entonces siempre es llamativo de que vamos a anunciar cuando tuvieron la oportunidad en estos 5 años de hacerlo. O sea que porque asignaron los recursos y de verdad no lo hicieron porque no había una estrategia de planificación. Lo que pasa en infancia es tremendo, porque esta vez, cuando se planificaron, nosotros lo hicimos notar, particularmente con la bancada, pero particularmente con la diputada Betiana Díaz, con la diputada Ana Olivera, que trabajamos siempre los temas estos de infancia de una forma que le hemos dado seguimiento. No había un diseño de una estrategia de abordaje multidimensional, se asignaban partidas de forma sin una planificación. O sea que con estos 200 millones de dólares no alcanzaría si no se tiene una gestión diferente. Pero es lo mismo, si no hay una gestión diferente, si no hay un abordaje, por eso nosotros insistimos que la ley es muy importante, porque la ley va hacia esa, y ayer las senadoras estaban todas de acuerdo. No se olviden una cosa, Alejandra, que yo tuve, mire, con la ley, y ayer lo hablábamos en la comisión. La ley, yo tuve una reunión muy importante en junio del año pasado con el presidente actual de la República. Y el presidente estaba muy de acuerdo, porque la ley saca de esta lógica electoralista los temas de infancia. En cada campaña siempre se habló. Yo, que tengo 58 años, estoy vieja en los temas de infancia, porque aparte soy insistente. Algunos me dicen, Cristina, sos insoportable. Sí, soy insoportable. Porque la verdad que estos temas de infancia, no solo por mi formación de pediatra, me tocó en los 15 años de gobierno del Frente tener responsabilidades vinculadas a ello, pero yo, siendo estudiante de la Facultad de Medicina, fui a escuchar a Mabel Hoppenheim, y a mí me gusta siempre rendirle un homenaje a Mabel. Mabel es una economista que trabajó con Juan Pablo Terra, que lideró un equipo de antropólogos, de gente que trabajó los temas de infancia desde el año 89, y que ya nos advertían de los problemas que el Uruguay íbamos a tener en infancia, que es la desigualdad, porque el Uruguay, y esto me lo han enseñado los economistas, Andrea Vigorito, que ustedes la han invitado, para mí Andrea lidera el equipo de la Universidad de la República, el Instituto de Economía, que más claro han sido, y desde el 2013 Uruguay ha matrizado los temas de desigualdad, pero yo les estoy hablando que del año 89 esto estamos acá. Y en el Frente Amplio se pusieron en marcha, porque no nos olvidemos que en el 2003-2004, este indicador que ahora es el 20%, yo quiero decir a la ciudadanía que es el 20% de los niños menores de 6 años están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, en el año 2002-2003, porque el otro día yo escuchaba a alguien que decía, no estamos como en el 2002. Bueno, yo no estoy como en el 2002, ¿saben?
Porque yo en el 2002 tenía una deuda en dólares, ¿ah? Y de verdad cuando el dólar se fue, casi pierdo mi casa, trabajaba de médica, hacíamos guardias con mi esposo, trabajadores que trabajaban conmigo, que no eran médicos, que eran de la salud, los vi perder, pacientes que yo atendía, que yo era pediatra, pero a veces iba, me decía, Cristina, te pedimos apoyo, como iba a apoyar equipos de adultos con intentos de autoeliminación, la crisis, pacientes que iba a atender, las mamás que me decían, doctora, no nos busque ninguna enfermedad, lo que tenemos es hambre. Eso, no nos olvidemos de la crisis del 2002. Hay gente que se mantuvo en eso. Pero no, Sofía, déjame, porque viste a veces que yo me voy de las ramas, ¿no? Mirá, pues te voy a seguir la línea, y me imagino para los oyentes. Pero el otro día escuchaba en un discurso, cuando decía, bueno, no estamos como en el 2002. Sí, yo no estoy como en el 2002, ¿sabes? Pero hay mucha gente que sí. Que ahora vuelve quizás a estar como en el 2002. Porque el que no accede a los medicamentos básicos, y esto lo he discutido con el doctor Cipriani, que la asignación de recursos en medicamentos sí es menor que en el 2019. Y eso se lo discuto las veces que quiera al doctor Cipriani. Sino que hoy se retira para hacer campaña política, y yo te intercambio muy bien con el doctor Cipriani, porque nos conocemos hace tiempo y nos respetamos profesionalmente. Ahora, políticamente tenemos discrepancias en cómo concebir la salud y la gestión de ACE. Y en el rubro de asignación de recursos de medicamentos tenemos graves discrepancias. Pero el que realmente no accede a medicamentos, tuvo una rebaja en cuanto a los salarios, tiene dificultades que no accede a un CAIF, 1 de cada 2 mujeres en este país no trabaja. O sea, hay mucha gente que tiene graves dificultades. Yo puedo decir que yo no estoy como en el 2002, pero hay mucha gente que hoy, de verdad, está en graves dificultades. Entonces hay mucha gente que hoy la está pasando muy mal. El Uruguay cada vez hay zonas que somos Dinamarca y hay gente que está viviendo la situación de mucha desigualdad y de mucha gravedad. Yo me niego que el Uruguay sea un país donde se marquen las desigualdades de clase y que el mercado regule el acceso a la salud, a los cuidados. ¿Por qué yo, mujer de clase del quintil 4, puedo acceder a los cuidados para mis hijas? Puedo acceder. Yo ahora les cuento, y capaz que lo digo públicamente. Perdí 4 muelas de bruxar, de impotencia, pero me puedo pagar 4 implantes, que salen carísimos. Cristina, estamos a nada de terminar porque sabemos porque sabemos que tú te tenés que ir, si no podíamos seguir, pero te queremos preguntar por la denuncia falsa contra Yamandu Orsi. Bueno, ¿qué impacto causó ahora el archivo? ¿No? Siempre está esto de la discusión de cuánto impacta una vez que se desmiente, ¿no? ¿Qué es lo que llega más, la denuncia falsa o el desmentido? Y generalmente gana lo primero, ¿no? Y bueno, Sofía, esto ha sido dolorosísimo. Yo nunca dudé, de verdad, tengo las expresiones públicas de siempre dar lugar. La primera vez cuando dimos lugar a proteger a la víctima, siempre, ¿no? Pero creo que esto hace mucho daño, ¿no? Y estamos todos choqueados, porque que la política en este país sea encarada desde este lugar nos tiene que interpelar a toda la ciudadanía, porque acá hubo una intención de dañar a un candidato de una fuerza política que hoy tiene claras chances de acceder a la presidencia de la República y de la peor manera. Entonces, es duro esto para el país. Es duro que lo visualicemos de esta manera. Yo entiendo que ahora hay formas diferentes. Yo ahora, manejo mis redes sociales, tengo un equipo profesional, por suerte, porque yo tengo unas cosas que entiendo la política, entiendo las cosas, pero tengo equipos profesionales que manejan la comunicación, que todo pasa por nadie me maneja, ni la gente puede saber que se lee un mensaje, yo les voy a contestar. Pero hay cosas de esto que de verdad, Yamandu tiene una familia, yo en eso me han pasado cosas cuando a mis hijas, de verdad que esto es duro, Sofía. Es duro de ver cómo esto se ha manipulado, hay que ver quién financió esto. Esto daña, no solamente en este caso, estamos en una campaña electoral donde todas las cosas no pueden valer. El Uruguay toda la vida tuvimos una credibilidad
en nuestros poderes, hablo del poder legislativo, el ejecutivo, en la justicia, en cómo nos manejamos. Enterarnos de estas cosas así con total liviandad, como que fue a toda una cosa liviana de la farándula, que cualquiera dice cualquier cosa. Es como duro esto, ¿no? Nosotros desde el inicio, cuando lo manejamos, tratamos de tenerlo con seriedad, respaldar a Yamandú, pero dar paso a que la justicia investigue, cuidar a la víctima, también tener claro lo que significa la ley de violencia basada en género, porque si no ahora se empieza todo a mezclar, ¿no? Como siempre. Y de verdad creo que el Uruguay no merece Yamandú, no merece ningún integrante del sistema político, ningún ciudadano. Hay que poner las cosas en su lugar, pero el Uruguay no puede perder la seriedad en esto. Y de verdad que duele estas cosas. Entonces nosotros desde el equipo de campaña, desde las cosas, seguimos para adelante porque primero nunca dudamos, se irán dando los pasos que se tienen que dar, pero creo que el Uruguay tiene que poner las cosas en su lugar, porque de verdad que no. Uruguay no puede ser una cosa donde todo vale, y esto fue como una estrategia política, y no estoy entrando en las cosas ni políticas, porque ahora se empieza a entreverar, para sacarse responsabilidades se hablan de cosas como sectoriales, empieza todo el mundo, de nuevo, todo el mundo a cobrarse cuentas para no entrar en los temas de fondo. Y esto hay cosas de fondo que bueno, se sabrán por las vías de quienes tienen la expertise de analizarlo, pero la ciudadanía no se merece, y no podemos estar todos como una cosa tan liviana, farandulesca, y en las redes todo vale. Yo ahora, por suerte, las redes no las leo en mi celular porque me sacan tiempo para discutir ideas, hacia dónde debe ir el país, cuáles son los temas que tiene la gente. A mí me gusta trabajar por los temas que tiene la gente, pues si no me voy a atender, ¿viste? O sea, de verdad, a mí me interesa que los políticos, la gente nos elija para resolver cuáles son los temas que tiene la gente, y cada uno en su lugar. Porque el Uruguay no puede ser una cosa de que todos temen los políticos, pasemos tuiteando y cualquier cosa de la vida de la gente, y cualquiera hable cualquier cosa sin sustento. Los que tenemos responsabilidad política, sí, nos debemos a la gente en nuestras conductas, en nuestra responsabilidad ética, y si cometemos un error, responderemos con el error. Pero cualquiera hablando cualquier cosa con esa liviandad y no se sabe financiado por quién y quién es lo que hace, la verdad que no. Cristina Lustenberg, diputada Frente Amplista, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Bueno, gracias a ustedes y a los oyentes, porque la verdad que tienen una audiencia. Yo le venía que no encontraba el taxi, y el taximetrista sabía que venía acá. Entonces era como increíble. Y la verdad que me llamó la atención. Así que la verdad, ustedes y a los que están del otro lado también siempre. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Yo creo que esa es la democracia, porque hay que cuidar. La democracia se hace en esas pequeñas cosas. Cuando a veces uno habla de eso, y a veces eso me preocupa, que el sistema político y eso, que en el Uruguay las cosas no suceden y que somos diferentes al resto, ojo, acá las cosas suceden, quizás más lentamente, pero entonces estamos a tiempo de cuidar las cosas. Así que gracias y gracias. Gracias, Cristina.